Me llamo Álvaro Ramos. Estamos name en is la Álvaro iglesia Ramos. Today's Christian Church. We're in the church, Amén, Today's está Christian Church. localizada aquí en Las Rojas. Así que si usted quiere venir a compartir con nosotros So if un you día de wanna servicio, estamos aquí come los to one of the domingos services, we're desde here las Sunday 11 adorando al from Señor. 11 worshiping Los God. líderes están aquí desde las 9 orando We're here from 9 y in the clamando morning al Señor. Amén. Y los que están en clases están aquí a las 10. Classes Hay at clases 10. bíblicas también. Usted puede venir y disfrutar de come este tiempo and con enjoy nosotros. this time Amén. with us. Y también hay palabra There's del word Señor, porque toda palabra Lord. que viene de Él, ¿verdad? De su palabra, Because every Señor, word that comes es from de His Él. word Amén. Y es de transformación para la for vida a de blessing cada and uno de transformation of nosotros. each one of our Así que lives. si usted está interesado, puede So if you're interested, contactarnos por Facebook, You can contact us Instagram, at Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitter. Sí, perdón, pastor. Twitter. Y por todas las redes sociales donde for nos all the encuentre. social media. Today's Christian Church. Así que vamos ahora a leer, ¿verdad? We're going to read. Amén. Pero es que el pastor tiene un protocolo. Amén. Así que vamos a leer en Mateo 14, So we're in Matthew 14. 22. Y yo creo que muchos conocemos 22. esta historia. I know many of us know this story. Amén. Todos conocemos de Pedro, ¿verdad? We- De esta historia en We know específico. this story about Peter in specific. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Amen. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Aparte, cuando llegó la noche, estaba ahí solo. And when he went to send the multitudes away, he went up to the mountains by himself to pray. Now when the evening came, he was alone there. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It's a ghost," and they cried out for fear. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I. Do not be afraid." Amén. Y el tema de esta predicación And the subject of this preaching, es ten ánimo, be motivated. no temas. Do not fear. Amén. Se puede tomar su lugar. So you can have a seat. Voy a estar introduciendo un poco el libro de Mateo. I'm Yo going sé to be que, introducing a little bit of the book of Matthew. yo sé que ya lo hemos hecho, pero es de bendición para nuestra vida enriquecernos But I know we do it often, but it's a area that we can enrich ourselves con la palabra, ¿verdad? Y los With the word. trasfondos in the background de los libros. of the books. Y Mateo And Matthew fue un evangelio, o es un evangelio más is a bien, gospel que fue escrito de Mateo para los judíos. that was written from Matthew to the Jews. Obviamente en este tiempo, ¿verdad? Ya todos somos bendecidos por medio de este evangelio. In this time, we're all blessed by the gospel. Amén. Pero en este momento Mateo escribe a los judíos para hacerles ver But Matthew writes to the Jews so that they could see que Jesús era el Mesías. that Christ was the Messiah. Amén. Que Jesús era aquel por el cual estaban esperando, el rey que estaban esperando. That Christ was the king that they were waiting for. Amén. Que él era el maestro de maestros, el que That he estaban was the teacher esperando. of teachers that they were waiting for. Amén. Y Mateo escribe esto y él describe el nacimiento de Jesús como que él era el hijo de David. And then he writes this and starts with the genealogy of Jesus Christ, right? That he's the son of David. Haciendo entender que él era la persona a cual estaban esperando. Amén. Porque ellos conocían la promesa.
so that they could understand that he was the person that they were waiting for because they knew the promise Amén. Que de David saldría un libertador. that from David a liberator will come out. Amén. Y este es Jesús. And this was Christ Amén. El cual hoy en este día estamos adorando. that today we're worshiping. Amén. El cual en este día también a nosotros nos entendemos que es Cristo nuestro Rey, Then we understand that is King, Christ our King, nuestro Mesías, our Messiah, el que vino a salvarnos, the one who came to save us, pero también el que vino a enseñarnos. but also came Amén. to teach us. Y dentro de el Evangelio de Mateo And in the Gospel of Matthew, vemos esta historia we see this story que muchos de nosotros conocemos. that many of us know. Pero un poquito antes de que esta historia sucediera, But a little bit before this story happened, vemos a Jesús, we see that Christ, amén, el cual se encuentra a un lado del mar de Galilea, that he's one side of the Sea of Galilee, y mientras que él está caminando por ese lugar, but while he's walking in that place, amén, ¿cuántos saben que Jesús camina también por los lugares? how many know that Amen. Christ walked through the places? Y que él camina también por este lugar, And he walks through this place Amén. also, trayendo lo que nosotros necesitamos en bringing este what día, we amén. need. Y dice que mientras que él estaba caminando por While he was ahí, walking there, la gente lo oyó the people heard him y le siguió a pie desde las ciudades. and followed him through the cities. So, mientras que Jesús caminaba, So while he was walking, había una multitud there was a multitude el cual lo estaban siguiendo that were following him. hacia donde quiera que iba Jesús, Wherever Christ will go, porque sabemos que Jesús tenía fama, because we knew that Christ had fame, ¿eh? De que él sanaba a los enfermos, that he heals the sick, que libertaba a los endemoniados, that he liberated the ones who had demons, que hacía resucitar a los muertos. he resurrected the dead. Amén. Y ese es el mismo propósito por el cual This él is the same camina purpose which he's walking en la iglesia en estos días, ¿verdad? in the church in these days. Él sigue sanando al He enfermo. continues healing the sick. Él sigue libertando al que necesita He liberación. continues liberating those that need liberation. Él sigue resucitando a los muertos. He continues resurrecting the dead Amén. Tanto espirituales spiritually como físicos. and physically. Amén. Y que también un día también nosotros vamos a ser levantados en la resurrección. And also one day we're going to be lifted up in the resurrection Amén. Por medio de su Espíritu Santo, por medio through his de Holy él. Spirit, through him. Amén. Y mientras que él seguía en este lugar, la gente lo seguía, And while the people were following him, dice que se acercaba la noche the night was coming close, y los discípulos le decían a Jesús, porque él And- estaba enseñando, sanando a los enfermos, and the disciples were telling Christ because he was healing the sick. y les decía, váyanse, dile a las personas que se vayan a su casa. Vea, los discípulos le decían a Jesús, They were saying, hey, tell the people to go to the house. That's what the disciples were telling Christ. porque ya anochece y ellos necesitan ir tienen que comer. Because they need to go home and it's going to be coming night and they need to eat. Amén. ¿Cuántos tienen hambre? How many are hungry? No física nomás. Not physically only, Ok, está bien. but Pero spiritually too. de Dios. But of Amén. God. Un hambre Amen. espiritual se van a ir. A hungry Amén. spiritual hunger. Amén. Esa es doble. Amén. Queremos la doble porción. Pero había gente que There's people que tenían hambre. Amén. that were hungry. Y Jesús le dijo, And Christ told them, no tienen necesidad de irse. you don't have needs to go. Darles vosotros de comer. Why don't you give them something to eat? Amén. Y ellos dijeron, no tenemos aquí It says we don't have here sino 5 panes but 5 loaves y 2 peces. and 2 fish. So, esto era todo lo que había. So this is all that there was. Y había una multitud And there was a multitude de 5,000 of personas 5,000 people que necesitaban ser alimentadas. that needed to be fed. Era algo imposible It was something impossible para los ojos de los discípulos, for the eyes of these disciples, pero en las manos de Dios, but in the hands of Christ, amén, a los ojos de Dios, to the eyes of Christ, era suficiente it was sufficient para alimentar a 5,000 to be able personas to en ese feed día. 5,000 people that day. Amén. Y dice la palabra que Jesús tomó los panes y los peces, And Christ took the bread and the fish amén, y alzó los ojos a los cielos
y bendijo, And he raised his eyes to the heavens and blessed amén, esos panes y esos peces. the bread and the fish. Y que empezaron a repartirlos. And they started to multiply. Y mientras que to los share, give repartía, out. se empezaban a And how multiplicar. they would give it out, they would Amén. multiply. El pan se empezaba a multiplicar. The Los bread would peces multiply. se empezaban The a fish multiplicar. will start to multiply. Amén. Y así es en la vida de That nosotros is in our también. lives too. Amén. Que cuando tenemos hambre y sed de Él, That when we have hunger and thirst for him, cuando estamos realmente buscando de Dios en nuestras vidas, when we're looking for God in our lives, amén, Él te sacia. he satisfies Él no you. solamente te da un poquito de pan, He doesn't give you a little bit of bread, sino que Él te bendice but he blesses you. y te sacia con todo el And pan que tú satisfy you necesitas. with all the bread Él you need. sabe tu necesidad. He knows your Él need. sabe lo que tú necesitas. He knows Y what no you need. solamente te da para ese momento, Not sino only he gives you for that moment, que dice que aún sobró. but there was even leftovers. O sea que lo que era imposible, That was impossible. Dios lo hizo posible en God made ese it momento. possible in that moment. Y yo no sé si hay algo en tu I don't vida know if there's something in your life donde tú puedes ver alrededor where you can see around you. y tú dices, esto es imposible. You say that this is impossible. Esto es un caso perdido. This is a lost case. Ya no hay solución para esto. There's no solution for this. Pero déjame decirte que en las manos del Señor, But in the hands of the Lord, unos peces y unos panes, some bread and fish, un poquito de fe, a little bit of faith es suficiente para el is Señor. sufficient for the Porque Lord. Él aumenta la fe. Because he lifts us up our faith. Él aumenta la fuerza. He lifts us up our strength. Él aumenta el gozo. He makes our joy grow. Él aumenta la paz. He makes our peace grow Amén, en nuestras vidas. in our lives. Aleluya. Y pues después de que leemos esto, And then after we read this, entramos al versículo principal, we enter into the main verse. amén, a los versos principales, y nos dice, ¿verdad?, que enseguida, And it tells us that immediately después de que Jesús dio de comer a esta multitud, that Jesus saw the multitude. enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca Immediately Jesus made his disciples get into the boat e ir delante de él and go before him a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. to the other side while he sent the multitudes away. Es interesante que dice que Jesús hizo a sus discípulos. It's interesting that Christ told his disciples. ¿Ven? So, a lo mejor era algo que ellos no se esperaban, ¿verdad? Maybe it was something that they weren't expecting. A lo mejor ellos pensaban que se iban a quedar ahí en They ese thought lugar. that they were going to stay there in that place. Pero dice que Jesús los hizo But Christ made them entrar en la barca enter into the boat e ir delante de él en la otra ribera. and to go before him to the other side. Mientras que él terminaba, ¿verdad? Con la multitud, de bendecir a la multitud. While he was finishing up with the Amén. multitude, Y les dijo, ustedes vayan delante you go forward de mí. Amén. of me. O sea que los discípulos The disciples estaban operando bajo la instrucción de Dios. were following the instructions of God. Amén. Esta era una instrucción de Dios. This was an instruction from God. Amén. Y a lo mejor los discípulos no sabían con lo que se iban a encontrar más adelante. And the disciples maybe didn't know what was going to be found in front of them. Amén. Pero ellos estaban en la instrucción de Dios. But they were in the instructions of God. Y no sé, muchas veces, ¿verdad? A lo mejor nosotros no entendemos muchas cosas que el Señor nos dice que hagamos. Maybe we don't understand a lot of things that the Lord tells us to do, O la instrucción que el Señor nos dice. or the instructions that He gives us. Pero no sé si podemos tener la fe que aunque no sabemos But I lo que know espera, if we can have the faith, we don't know what's going to happen. aunque a veces hay incertidumbre, ¿verdad? O no hay certeza, Maybe there's uncertainties, pero que yo puedo obedecer but that I obey lo que el Señor me está diciendo. what the Lord is telling me. Amén. Amen. Y me recordaba un poco And it reminded me a little bit cuando Jesús fue bautizado, when Christ was baptized, que dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto. that the Spirit took him to the desert. O sea que era lo mismo. That it was the same. Jesús no sabía lo que le esperaba en el desierto. Christ didn't know what was waiting for him in the desert. Él simplemente sabía que el Espíritu lo había llevado a He ese knew lugar. that
the Spirit took him to that place. Pero Dios sabía que había un propósito. But God knew that there was a purpose. Dios sabía que él iba a hacer algo con Jesús en ese momento. He knew that he was going to do something with Christ in that moment. Amén. Y así mismo Dios nos lleva a situaciones In the same way God takes us to situations, o permite que pasen estas instrucciones o nos da estas He instrucciones. gives us these instructions Amén, porque algo grande va a pasar. because something great is going to happen. Porque Él nos está preparando para algo mayor. Because He's preparing for us for something greater. Porque Él va a hacer que su gloria resplandezca sobre de nosotros. Because He's going to let that His glory shines over us. Pero yo necesito obedecer. But I need to obey. Yo necesito seguir la I instrucción. need to follow the Yo instructions. necesito operar bajo la instrucción de Dios. I need to operate under the instructions Y of no God salirme de ella. and not get out of it. Yo me puedo imaginar a los discípulos. I can imagine the disciples. Jesús, ¿cómo te vamos a dejar aquí? We're going to leave you here. ¿Cómo We're gonna nos leave you vamos a here, ir Christ. nosotros delante? How are we going to go forward? ¿Cómo tú vas a llegar al otro lado? How are you going to get to the other side? ¿Quién te va a llevar? Está oscureciendo. Who's going to take you? It's getting dark. Y hay veces que la gente sí puede tener dudas. And there's times where we can have doubt. Amén. ¿Cuántos a veces han tenido dudas How de many of us have had Dios dice doubt? una cosa y uno tiene dudas, ¿verdad? Como God que says something, we have pero, a doubt. pero ¿cómo tú vas a estar ahí, Dios? You're going to be there, God? ¿Tú vas a interceder por mí? You're going to intercede for me? ¿Qué es lo que tú vas a hacer, Dios? What are you going to do, God? Y hay veces que sí puede llegar la duda, la And the doubt incertidumbre, can come aún dentro de la instrucción de Dios, within the instructions of God. aun cuando estamos operando bajo la instrucción de Dios. When we're operating under the instructions of God. Amén. Pero ¿cuántos saben que hay bendición en la obediencia? But how many know there's blessing in the Amén. obedience? Cuando tú obedeces la voz de Dios, When you obey the voice of God. porque era la voz de Dios, Because it was the voice que of God. Jesús es Dios. That Christ is God. Amén. Y cuando tú funcionas bajo la voz de Dios, And when you follow the instructions tú of no God, tienes duda you don't have doubt. que si Dios te está mandando a un lugar, That if Christ is sending you to a place, es porque Él va a hacer algo grande en tu vida. is that He's going to do something Y great yo no in sé your cuántos life. pueden And creer I don't know how many can que el believe Señor va a hacer algo grande en la vida de cada uno de los que estamos that aquí. the Lord is going to do something great in each one of our A mí, lives. aún en medio de esta iglesia, In the midst of this church, en donde quiera que Él nos mande, wherever He sends us, aun cuando nosotros pensamos, even when we think, Señor, ¿para qué nos vas a llevar a California, Lord, we're going to go to a California, la India, to India, a México, to Mexico, a todos estos lugares? to all these different places, Amén, porque las naciones son de because nosotros. the nations are ours. Señor, no entiendo. Lord, I don't Pero el Señor understand. te dice, solamente funciona. But God says function. Opera bajo mi instrucción, Operate under my instructions. porque yo soy Because I am el que te estoy mandando. the one who's sending you. Yo soy I am el que está dando la instrucción. who's giving the instruction. Camina, Walk. sigue hacia Follow adelante. forward. No te detengas. Do not detain yourself. Porque Él tiene planes grandes. Because He has great plans. Amén. Él tiene planes grandes para cada uno He de has great plans nosotros. for each one of us. ¿Cuántos quieren obedecer? How many want to obey? Amén. Porque en la Amen. obediencia Because in the obedience, hay que. there's what? Hay bendición. En la There's obediencia hay blessings. bendición. Amén. Amen. Aleluya. Y dice la palabra And the word says que despedida la multitud, that He sent them away, the multitudes. subió al monte a orar He went aparte. to the mountains to pray. Cuando llegó la noche, Now when the evening came, estaba ahí solo. He was there alone. Amén. Y podemos ver a Jesús We can see Christ yendo, ¿verdad? Hacia el monte a orar aparte. going to the mountain to pray separate. Muchas veces encontramos a Jesús Many así, ¿verdad? times we find Christ that way. Yo no sé, ¿verdad? Pero las personas que I han don't know about you, ministrado, but those who have ministered, después de que tú ministras, tú quedas como que after you exhausto. minister, you're exhausted. Amén. Agotado. Y Jesús acababa de alimentar a 5,000 And personas. Christ just finished feeding 5,000, Amén. Y de despedir a la multitud. and He let go of the multitude. So yo me imagino que él estaba So I can cansado. imagine that He was tired. Así que él necesitaba un tiempo aparte con el So Señor. He needed a time separate with God. Amén. O sea que no todo es trabajo, 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 Now everything is work, 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 work. sino que hay tiempos But there's times donde es necesario where it's necessary apartarte con el Señor. to separate yourself with God. Hay tiempos donde es necesario yo tener una relación con Dios. It's time necessary that I have a relationship with God. Que Él me llene con su palabra. That He fills me with His word. Que Él venga a mi vida y me dé el óleo de gozo, de paz que yo necesito.
that He fills my life and He gives me the oil of joy and peace that I need in my life. Amén. Y porque dentro de la oración Because in the prayer, podemos encontrar muchas cosas, we ¿verdad? can find many things. Aún la palabra dice, The Word says, si me quieren seguir, if you want en to follow me, Jeremías, in Jeremiah, Jeremías 33, Jeremiah 33, 3, 3. yo creo que la mayoría conocemos esto también, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Call to me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. O sea que cuando yo voy That when I go al monte con el Señor, to the mountain with the Lord, a esa relación con el to Señor, that relationship with God, Él me hace ver He allows me to see y me enseña and teaches me cosas grandes y ocultas great things and hidden things que yo no conozco. that I do not know. O sea que dentro de mi oración con el Señor, That within my prayer to the Lord, yo puedo encontrar la voluntad de Dios. I can find the will of God. Amén. Dentro de mi oración, Within my prayer, yo puedo recibir fortaleza I can receive strength para mis situaciones. for my situation. Dentro de la oración, Within my prayer, amén, yo puedo encontrar motivación. I can find motivation Amén, para seguir to adelante. go forward. Dentro de mi oración, Within my prayer, amén, yo puedo encontrar I can find protección. protection. Yo puedo encontrar paz. I can find peace. Amén. Yo puedo encontrar al Señor en ese lugar. I can find the Lord in that place. O sea que hay momentos donde el Señor There's moments that the Lord nos lleva a ese lugar aparte. takes us to that place. Después de tanto trabajo, yo no sé After so much work, cuántos a veces han trabajado durante many la have semana, worked during the trabajado, que hay, work, hay momentos donde tú dices, yo necesito un tiempo a solas con Dios, that I need time alone que me for siento God. tan cansado. I feel so ¿Verdad? tired Y a veces es como que aunque me siento cansado, that even though I feel tired, mi alma lo necesita. my soul needs it. Mi alma necesita un tiempo de oración, My soul un needs a tiempo time of de prayer buscar al Señor to look for God, para recobrar fuerzas, to recover strength, para seguir to adelante. continue forward. ¿Ven? Y el Señor nos da esos tiempos And God gives us that time de soledad con Él, of alone with Him, de enamoramiento con el to Señor. falling in love with the Lord. ¿Ven? Donde Él te habla y tú le Where He speaks hablas. to you and you speak to Him, ¿Ven? Y es como un enamoramiento con el and Señor. it's falling in love with the Lord. ¿Ven? Es como las parejas, ¿verdad? O los matrimonios. Like ¿verdad? marriage or Tú hablas, couples. ellos hablan. Ay, qué They bonito te ves, qué speak, how bonito te beautiful you ves. look, how good Te you amo look. mucho, I te love you a amo. lot. ¿Verdad? Y no es lo mismo con el Señor. Yo no Is sé, it the ¿verdad? same with the Lord? La relación de cada It uno should con el be, Señor, ¿verdad? Es lo depending on mismo, your Señor. relationship. Señor, qué bueno tú eres. How good you are. Padre Santo, mira las 5,000 personas Look at the 5,000 que tú people diste de comer, Dios. you gave to eat. Padre, tu bendición sobre blessing la vida de ellos, over Dios, their sobre de life, mi vida. over Y uno my empieza, life. ¿verdad? Y gracias, Señor, We say, "Thank porque you, has Lord." sido tú el que ha bendecido mi vida. you have blessed Has sido my tú life. el que has provisto para Because mi you have vida. provided for Has my sido life. tú el que has hecho cambios en mi It is you vida, who have made Dios, change in my porque me life. has enamorado, Padre you Santo. have fallen in Padre, love. porque a donde quiera que yo veo, Señor, Wherever you are, veo tu provisión, I see your veo tu provision. bendición, I see your veo blessing. que tú estás ahí I conmigo. see that you are there with me. Amén. Y hablando de esto, ¿verdad? And talking about this, Le contaba yo a Suanita y I a was telling Jacob Swanine and Jacob, que la otra vez fuimos iba a comprar y fui a comprar este saco. I went to buy this Ayer, sí. Sports ayer. coat. Amén. sports jacket. Y entonces, And then pues yo ya iba, ¿verdad? Ay, van a ser como $100. I'm like, it's going to be like $100. Y dije, bueno, pues vamos. I said, let's go. Y luego encontré este saco I found this one. y tenía un tag, ¿verdad? Que estaba reducido y yo, It gloria had a a tag Dios, that was reduced, and I was like, Amen. glory to God. que Él sabe lo que uno necesita. God knows what we Amén. need. Ya los otros no los uso porque los hacía la The other ones I secadora can't use y se encogieron. because I got in the wash and they Entonces, shrunk. ya... Por eso ya no uso eso. So that's why I can't use them. Entonces,
yo estaba, bueno, Señor, gracias, ¿verdad? I was like, thank you, Lord. Y llevé el traje o el saco a And I brought la caja. the jacket Gracias, amor. Ella to the terminó register. mis oraciones. Y mientras que ella estaba, la cajera pasó el price tag por la máquina. While they scanned the price. Ella me dijo, ¿tú sabes cuánto cuesta? You know how much this costs? Y yo me quedé así como que, pues, lo que dice ahí. I said what it Yo says te dije, a there. lo mejor cuesta más. I'm like, maybe it costs more. Y ella me dijo, ok, y luego lo pasó otra vez. She passed it again. Y ella dijo, $9.70. $9.70. 9.73. Y yo dije, $97 con 3 I was centavos. like, $97? Y ella dijo, no, $9 con 70 centavos. 37 Y yo cents. dije, y me dijo, ¡Gloria a Dios! And I was like, glory to God. A ver, y yo decía al Señor, gracias, Señor, He's like, ¿verdad? thank you, Lord. Porque sí, aunque se pagó un poco, ¿verdad? No era Even though you paid a little comparado bit, it wasn't compared. a 90, $100, ¿verdad? Que tú tienes que pagar por algo. Y yo le decía a Dios, gracias, ¿verdad? Porque Él like, thank you, God. realmente es nuestro proveedor y el 'Cause que He is conoce our todas las provider. cosas. Amén. Y creo que cada uno de nosotros, aunque Each one son of cosas us, pequeñas, tú puedes even if decir it's como small, que tú ves la mano de Dios. You see the Y hands tú of ves God. que Dios está ahí. And you know that God is there. Y son más cosas como para tú darle gloria a Dios. There's more Como things para for you tú to give decir, glory to God. Señor, tú eres verdadero, You tú are true. vives. You Gracias, live. Señor, porque conoces Thank you, God. mi necesidad. Because you know my Amén. need. Aunque hayan sido poco, tú conoces mi necesidad. You know my need, even when it's little. Amén. Él conoce todas las cosas. He knows all the things. Y te da tiempos así. And He gives you times like that. De donde Él te dice, aquí estoy. Where He says, I'm here. Aquí estoy para ti. I'm here for you. Amén. Y Jesús se encontraba ahí, And he en was el found monte there orando, in the mountain praying, aparte con el Señor. separated for the Lord. Dice que llegó la noche y estaba And the ahí night solo. came, and He was there alone. Pero vamos a ver qué estaba pasando con los discípulos. But let's see what's happening with the Amén. Porque disciples. como hay tiempos de reposo, But just like there's times of rest, también hay tiempos, ¿verdad? Donde no va a haber there's times tanto reposo. when there's not going to be so much rest. Y dice la palabra And the word says, que en el 24, y ya in la 24, barca but the boat estaba en medio del mar, was in the middle of the sea, azotada por las olas, tossed by the waves, porque el viento era for contrario. the wind was contrary. Amén. So vemos a un Jesús So we see Christ en reposo, en descanso. in rest, Y ahora vemos a unos discípulos and we see the disciples siendo azotados por las olas. being attacked by the winds. Amén. Y esta misma historia And the same story, la podemos encontrar también we could also find it in en Marcos 6. Mark 6. Y yo quiero ir un momento a Marcos 6 And I want to go one moment to Mark 6, porque yo quiero que veamos algo. because I want us to see something. Él nos da, Marcos nos da Mark gives us otra información, other information el cual Mateo no nos da. that Matthew doesn't give us. Amén. Y en Mateo 6, Mark 6, Marcos 6, sí, 48, 48, dice, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. So dice que él los veía, ¿qué? that he saw them how? Remar con gran Rowing fatiga. with great fatigue. O sea que mientras Jesús That while Christ estaba en el monte orando, was in the mountain praying, él podía ver a los discípulos. he could see the disciples. Y él veía que los discípulos And he saw that the disciples estaban remando, were rowing amén, hacia adelante, forward tratando de llegar hacia donde Jesús les dijeron que to llegaran. try to get to where Christ told them to Amen. get to. Y era interesante porque Dios It's interesting because God nos ve a cada uno de nosotros. sees each one of us. ¿Cuántos creen que Dios nos ve a cada uno How de many nosotros? want God to see each one of us? Y Él ve cómo tú estás remando hacia And adelante. he's seeing how you're rowing forward. Amén. Él ve cómo tú estás tratando de llegar hacia el propósito que Él te está llamando, ¿verdad? He's seeing how Porque you're going to get to the purpose dice that he's que Él called los you to. hizo subir a la barca. Because he made them go in the boat. So,
ellos estaban, como dije, bajo la instrucción de Dios. So they were in the instructions of God, Y ellos estaban remando. and they were rowing Y remando. and rowing, Y las olas eran contrarias. and the winds were Pero contrary. ellos seguían hacia adelante, waves, ¿verdad? and they were going forward. Y a lo mejor venían las olas y los vientos y Maybe los the hacían winds para and atrás. the waves come Pero ellos and push seguían them back, remando. but they continue rowing. Tenemos que llegar. We have to get there. Tenemos que llegar hacia donde We have to Jesús get nos to dijo. where Christ told Tenemos us. que llegar hacia We donde have to Dios get to nos dijo que where God teníamos que llegar. told us we Porque need se to get tiene to. que cumplir la palabra que salió de la boca de Dios. Because the word has to be fulfilled that came out of the mouth of Christ. Y yo no sé cuántos a lo mejor nos hemos también sentido de esta And I manera. don't know how many of us have also felt this way. Amén, donde estamos remando. Where we're rowing. Remando, remando. Rowing. Amén, en contra de todo lo contrario. Against everything that goes contrary. Y parece que el remar no acaba. And it feels like it never ends. Y parece que estamos siguiendo hacia adelante. And it looks like we're going forward. Pero remamos con fuerza. But we're rowing with strength. Porque sabemos Because we know que hay una palabra sobre nosotros en nuestra vida. that there's a word over our Que hay lives. una palabra la cual se tiene que cumplir. There's a word that needs to be fulfilled. Y que todo lo que yo estoy remando. And everything that I'm rowing. Y que todo lo que estoy batallando. And everything that I'm battling. Y que por todo lo que yo estoy And trabajando. everything that I'm working. No es en vano. Is not in vain. No es en vano. It's not in vain. Amén. Porque hay un propósito de Dios Because there's a purpose of para God. la vida de cada uno de For nosotros. each one of our lives. Mi hermano, no podemos cansarnos We cannot get tired de caminar. of walking. No podemos cansarnos We cannot get tired de remar. of rowing. No podemos cansarnos de trabajar para el We Señor. cannot stop working for the Lord. No nos podemos cansar de buscar de Dios, We can't stop looking for God de hacer su obra. to do His work. No nos podemos cansar We cannot get tired porque vamos a llegar a su propósito. because we're going to get to His purpose. Amén. Vamos a llegar hacia donde Él nos quiere llevar. We're going to get to where He wants to get us to get to. Mientras que nos mantengamos bajo la instrucción de Dios. While we maintain ourselves under the instructions of God. Amén. Y yo me imagino a estos discípulos cansados. And I can imagine the disciples tired. Ya estaba anocheciendo. A lo mejor ellos ya no podían ver bien. And they maybe couldn't see well. Amén. Aunque ellos eran pescadores Even though they were fishers. y conocían el mar. And they knew the sea. Pero ellos de todos modos se cansaban. But they got tired. Amén. Llegó el momento donde uno se cansa. Sí, There's también. moments that we get tired. Pero seguimos remando con fuerza. But we continue rowing with strength. Amén. ¿Cuántos pueden seguir remando con How many fuerza? continue rowing with Aleluya. strength? Amén. Y dice que la barca estaba en medio del mar, That the boat was in the middle of the sea, azotada por las olas y por el viento. attacked by the winds and the waves. Porque a veces nos podemos encontrar así, Because we can find ourselves that way. en medio del mar, In the middle of the sea. donde tú volteas And when para you un turn lado around, y lo que ves son las olas. and what you see is the waves. Y volteas para el otro lado y And lo you go to que the ves other side, son las olas. is the waves. Y a veces uno se puede decir como que And we can say, aquí es a donde me mandó el Señor, this is where the Lord sent me, a estar en medio del mar, to be in the middle of the sea, en medio de las olas, in the middle of the waves, en medio del viento contrario. in the middle of the contrary winds. ¿Verdad? Y yo creo que muchas personas nos podemos en algún momento sentir así. And many of us can feel that way. Como que para esto, Señor, me hiciste que yo siguiera tu instrucción. The Lord wanted me to follow this instruction. Y ¿cuántos saben que Dios permite And that God permits que a veces vengan las pruebas a nuestras vidas? that the test comes to our lives. Amén. Él lo permite. He allows it. Y esto lo podemos. Vamos un momento a Primera de Pedro And we're going to go to 1 Peter 1:6. 1:6. Dice la palabra, And it says, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. in this you greatly rejoice, that now for a little while, if you need be, you have been grieved by various trial, that in the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, through it
is tested by fire may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Amén. So, nos está diciendo So it's telling us que hay momentos that there's moments de pruebas en nuestra vida, of tests in our lives las cuales Dios permite. which God allows. Hay momentos de olas There's moments of y waves vientos contrarios en and nuestras contrary vidas, winds in our lives la cual Dios permite. where God permits. Pero son buenas. But that they're good Amén. Porque por medio de estas diversas pruebas, because through these diverse nuestra trials, fe es probada. our faith is tested. Amén. ¿Y para que sea qué? So it could be what? Para que pueda ser pasada por el fuego So that it could be passed through the y fire que pueda salir como el oro. and it could come out Amén. like the gold. So, estos momentos de So prueba these que are Dios moments of test that permite God permits. tienen un propósito en nuestras It has vidas. a purpose in our lives. Las pruebas, los tests, momentos de The aflicción moments of affliction, tienen un propósito en la vida de cada it uno has de a purpose in nosotros. each one of our lives. Si vamos a 2 de Corintios, If we go to 2 Corinthians 2 de Corintios 4:17, 4:16, 17, 4:17. dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez excelente, eterno peso de gloria. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Aleluya. 2 de Corintios 4:17. Amén. Mientras que está diciendo, ¿verdad? Que pasamos por estos momentos de leve tribulación, momentánea, That we're going through the moments of tribulations que produce en nosotros, ¿qué? that produce in us Un peso de gloria. a weight of glory. Amén. So, Amén. tienen un propósito. So it has a purpose. Y que mientras que nosotros atravesamos And that while we're going back estas pruebas, through these tests, dice it says que no miramos las cosas que se ven. that we don't see the things that you can see. You have it there, David? Yes. For our light affliction, which is but for a moment, is working in us far exceeding an external weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Y yo pensaba en los discípulos, ¿verdad? Mientras que esto decía. And I was Porque looking at the disciples era de noche, because it was nighttime en medio del mar. in the middle of the Okay. sea. No es como en la ciudad que tú ves porque hay luces. It's not like in the city Sino because que you ahí see because there's lights. Ellos no podían ver lo que estaba realmente enfrente de They ellos. couldn't really see what was in front of them. Okay. Pero ellos aún así seguían hacia adelante. But that way they continue forward. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano, Because the life of a Christian, mientras que está pasando por las tribulaciones, while he's going through the tribulation, amén, uno empieza a entender one starts to understand que uno camina por fe. because we don't not walk by faith. Que no estamos viendo solamente las cosas que se ven. That we're not looking at just the things that are seen, Las cosas que yo puedo disfrutar en este momento. the things that I can enjoy in this moment, Sino que yo entiendo que hay cosas mayores, but that I understand there are greater things las cuales yo no puedo ver en este momento. that I cannot see in this moment. Amén. Las cuales, aún dice la palabra, And the word says en Hebreos 11, in Hebrews 11, que había muchos que caminaron, there's many that walked, que hicieron grandes proezas, that made great promises, pero que no vieron but did not see las cosas. the things. O sea que hay momentos donde nosotros no vamos a ver las cosas. There's moments that we're not going to see the things Porque ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar por fe, because we have to walk by faith, creyendo believing que lo que Dios dijo that what God said se va a cumplir. is going to be fulfilled. ¿Ven? Si vemos a un Abraham, If we see in Abraham, él caminaba por fe, he walked by faith, no por lo que podía ver, not by what he could see, porque si era lo que él podía ver, because it was by él era what he saw. un hombre ya mayor de 90 y tantos He años, was a man that was over 90 years old, con una esposa de 90 y tantos años, the wife that had some 90 years old, al cual Dios le dijo, tienes una promesa, where God said you have a promise, tendrás una descendencia you will have a que great no podrás ni descendants contar. that you won't be able to count. Y si él se hubiera puesto a ver he wanted to saw lo exterior, The exterior, él hubiera dicho, Dios, ¿de qué tú hablas? he said, God, what are you Yo talking ya
ya no puedo hacer esto. I can't do this. Pero él dijo, no, yo voy a caminar por fe. He said, no, I'm going to walk by faith. Porque yo sé que, aunque a lo mejor yo no lo vea Because ahorita even though I don't see it instantáneamente, instantly, yo sé que tú vas a cumplir tu I know palabra. you're going to fulfill your word. Amén. Que Él es un Dios que cumple That He's sus a God that palabras. fulfills His promises. Y mientras que esta barca estaba siendo azotada And while this boat was being attacked por las olas, o sea, by golpeada the por las winds, olas. hit by the winds, Yo no sé cuántas veces se han sentido golpeados por I las don't know how many tribulaciones, times we have felt golpeados por los hit by the problemas, tribulation, golpeados por las hit by the aflicciones. problems, by Amén. the afflictions, Y luego dice que el viento también now the era wind contrario. was also contrary. O sea que mientras que ellos estaban tratando de remar hacia So while they were adelante, trying to row and go forward, ¿ven? Mientras que ellos estaban tratando de seguir hacia while they're trying to go adelante, forward, venían los vientos contrarios. the contrary winds Y a lo would come. mejor los hacía que se devolvieran un And maybe poquito. it'll make them go back Pero a ellos little bit. seguían hacia They adelante. continue forward. O sea que el viento contrario That te the quiere contrary wind sacar wants to take you out del camino donde el Señor of te... the path where God has you. Quiere que te devuelvas para atrás. It wants you to go back. ¿Ven? El problema, la aflicción, The problem, the affliction, quiere que tú vayas hacia atrás. Wants you Que to tú go back. regreses al mundo. that you return Que back tú to the world. regreses a la situación que That tú you te return back to the encontrabas. situation where you're found. Pero es por eso que nosotros tenemos que pelear. But that is why we have to fight. Seguir hacia adelante. To go forward. Remando en contra de todo viento contrario. To row against all Remando en contrary contra de winds. todas las olas que vienen a tu vida. To row Las against all cuales the quieren winds voltear tu barca. that wants to turn Pero over your boat. reconociendo But que recognize Dios that God es el que te ha mandado a esa barca. is the one who sent you into that boat. Dios fue God. Dios. It was God. Fue Dios el que les dijo, It was el que God. los, Emma no les dijo, los hizo entrar a la barca. He made them get into the boat. Y tú puedes decir, para esto. Except for this. Amén. A veces que nuestra fe tiene que ser probada So our faith needs to be tested at times para que aumente. so that it can grow. Aleluya. A veces que nuestra fe tiene que ser, Our faith tiene que ser zarandeada. Nosotros has tenemos to que be ser shaken. zarandeados. We have to be shaken Amén. Para que podamos crecer. so that we could grow. ¿Cuántos quieren crecer? How many want Amen. to grow? ¿Cuántos quieren llegar al propósito? How many want to get to the purpose? ¿Cuántos quieren ir a otro nivel? How many want to go to another Amen. level? Amen. Amén, vamos a otro nivel, pues. Then let's go to another level. Y dice en el 25, And in 25 it says, mas a la cuarta vigilia de la noche, now on the fourth watch of the night, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesus went to them walking on the sea. So podemos ver que ya era la cuarta vigilia de la noche, se We can see dice, that it was a fourth watch, que es entre las 3 y 6 de la mañana. that it was between 3 and 6 in the morning. So, si estaba apenas anocheciendo, So it was just, estaba anocheciendo cuando ellos salieron, it was just barely dark when they left. y ahora es las 3 a 6 de la mañana. Now it's from between 3 and 6 in the morning. O sea que estas personas estaban remando en contra They de were rowing, las olas, en contra de the todo winds, esto, all of this por un tiempo ya largo. for a long time. Que a veces así parecen las cosas, ¿verdad? Como que Because sometimes how No that's tiene how things fin. look. It has no end. esto no tiene fin. This has no end. Remamos, We remamos, row, we row, we peleamos, row. seguimos hacia We adelante. continue forward. Esto no, uno se pregunta, ¿esto no tiene fin, Dios? This doesn't have any end. Pero dice que en esos momentos, But in those moments, dice que Jesús that Christ vino a ellos andando sobre el mar. came to them walking on the sea. Amén. So Jesús empieza a entrar en escena. So Christ enters into the scene. Que cuando uno siente como que ya no puede más. When we feel that we can't no more. Amén. Yo sé cuántos se han sentido como que ya no puedo más. I don't know how many have felt I can't no more. Estoy cansado. Mis I'm brazos tired, my de arms tanto remar están debilitados. are weak from rowing.
pasa, ¿verdad? Cuando uno está peleando. Nuestras When it happens, armaduras, nosotros nos armor debilitamos. it gets weak. Y necesitamos que Dios venga a And we need God to fortalecernos. come and strengthen us. Amén. Y en el momento a lo mejor donde ellos pensaban como que ya no tengo fuerzas, In the moment they're like, I don't have any strength. en ese momento dice que Jesús vino andando It says sobre Christ el was mar coming. He was walking on the sea hacia donde ellos se to encontraban. where they were found. Amén. Y dice en el 26, In 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, and when the disciples saw him walking on the sea, se turbaron diciendo, they were troubled, saying, un fantasma, it's a ghost. y dieron voces de miedo. And they cried out for fear. Amén. So, tú te puedes imaginar So you can imagine a estos discípulos en el the mar, disciples in the sea, las olas the waves golpeando la barca. hitting the boat. Y creo que lo menos que tú te imaginas, ¿verdad? And Si the tú least estás en thing esa that you imagine if situación, you're in that es, situation, tú ves a lo lejos you see in the distance, y tú ves a un hombre caminando en el agua, and you see a man walking on tu the primera water. reacción no va a ser Your first Jesús, reaction is going to be ¿verdad? Christ. Sino va a decir, ¿qué es eso? I said, what is that? Una persona que está caminando sobre el agua. Person that's walking in the waters. Y es interesante que ellos temieron And that they have feared, no de las olas not of the waves, y no de los vientos, and not of the winds, sino que de un hombre que caminaba sobre el but agua. of a man who was walking on the waters. Sí, porque si vemos la historia, Because if we see the story, estos hombres, These estos men, discípulos, these disciples, ya estaban acostumbrados a los vientos y a las olas. they were accustomed to the winds and the waves. Porque si vamos unos capítulos más atrás, Because if we go back a little bit, vemos la misma situación we see the same situation donde la barca está siendo azotada, where the boat is being attacked, amén, donde las olas dicen que anegaban la barca, trataban de and hundirla, the waves would come to try to drown y the que boat. Jesús estaba dormido en la barca, And Christ was sleeping in the boat, y que los discípulos temieron en ese momento. and the disciples had fear in that moment. Sí temieron. Pero Jesús se encontraba dormido en la barca. And Christ was found sleeping. No sé si cuántos se recuerdan esta I historia don't know how también. many remember that story. Algo parecida, pero está There's something más similar. atrás, pasó antes. Entonces, estos hombres, So these men, los discípulos ya estaban acostumbrados a los vientos y a las the olas. disciples were accustomed to the winds and the waves. El miedo no era ese. The fear wasn't that. La prueba no eran los vientos y las olas. The test wasn't the winds or the waves. Ellos ya estaban acostumbrados a la aflicción. They're already accustomed to affliction. Ellos ya estaban acostumbrados a las pruebas. They were accustomed to the test. Ellos ya estaban acostumbrados a las They were tribulaciones. accustomed to the tribulation. Estaban caminando con Jesús. They were walking with Christ. Ellos sabían que en cualquier momento They knew at whatever moment que el viento llegara, that the wind arrived, ellos sabían en cualquier momento they knew that at whatever que las moment olas quisieran hundirlos that the winds wanted to, the Que winds wanted to Jesús drown estaba them, ahí. that Christ was there, y que Él era el que calmaba el mar and that He was the one who y calmed que Él era the el sea. que le daba una orden a los vientos que And he was cesaran. giving order to the winds to cease. So no eran las olas So it wasn't the waves, y no eran los vientos. and it wasn't the winds. Y yo creo que estamos a un nivel I think we're in a level donde ya no son las olas, mis hermanos, where it's not the winds y ya no son Waves. los vientos los que nos tienen que atemorizar. that we fear, Que ya no podemos tener miedo a las pruebas y a las that we tribulaciones, can't have fear to the tests and tribulations. sino que es tiempo But it's time que tomemos un paso de fe diferente, that we take a different step of faith. donde en vez de sentir But instead of feeling que las olas nos quieren ahogar o nos quieren inundar la barca, that the waves want to shipwreck the boat, amén, que podamos levantarnos con fe that we could get up with faith y decirle al viento que and to say cese the wind to cease y decirle a las olas que cesen. and to say the waves to cease. Men, o sea que ya no podemos estar en la misma prueba So we de can be aflicción, in the no same podemos test estar en la misma of prueba de affliction, tribulación, of tribulation. sino que tenemos que ir más allá, But we have to go more. donde como los discípulos ya no eran las olas, Like the disciples was no ya longer no the eran waves, los vientos contrarios los que los atemorizaban, or the contrary wind that feared them, sino que estaban atemorizados but they were feared of de que había un hombre caminando sobre el mar. that there was a man walking in the sea. Amén. La diferencia entre esta historia The difference between this story y la otra and the other es que Jesús estaba en la barca con is that ellos. Christ was on the boat with them. Y en este momento Jesús está fuera de la barca. And in this moment, he's out of the boat. Y dice, And it says,
que viéndolo andar sobre el mar se turbaron. that they got disturbed. O sea que no entendían lo que estaba pasando. They didn't understand what was going Amén. No entendían que era Jesús el que estaba caminando en medio del mar. on. That it was Christ walking in the middle of the sea. Y dice que se daban voces diciendo un fantasma. And they were like, it's a ghost. O sea que en medio de todas las In the situaciones, midst of the situation, ellos sabían que podían llegar al propósito de they knew Dios. that they could get to the purpose of God. Ellos sabían que estaban bajo la instrucción de Dios. They knew that they were in the instructions of God. Pero puede llegar un momento But a moment could come donde no podemos reconocer a Dios en medio de las pruebas. that we can't recognize God in the midst of the problem. Donde no podemos reconocer a Dios en medio de los problemas. That we can't recognize God in the midst of the troubles. Y el problema cuando tú no reconoces que Dios está ahí, And when you don't recognize that God is there, es que mira, empezaron a dar voces de miedo. then they started to cry out for fear. O sea que tus sentimientos, tus That your emociones, emotions, tú puedes empezar a sentir temor. that you can start to feel fear. Porque no ves a Dios en medio de la situación. Because you don't see God in the midst of the situation. No ves que es Dios You don't el see que that está it is caminando God en medio de las olas. Who's walking in the middle of the waves. No ves que es Dios el que está caminando aún en los vientos contrarios. That is God walking even in the contrary winds. Que es Él el que se está presentando para venir a tu rescate. That is Him being presented to come to your rescue. Y hay veces que lo vemos y podemos decir también nosotros un fantasma. And we could come and say, O podemos a decir, ghost? ¿dónde estás tú, Dios? No Where te are you, veo. God? I don't see you. Me está pasando todo esto. All of ¿Dónde this is está happening. tu gloria? Where is your glory? La palabra que tú me diste, nosotros vamos The hacia el word that you gave propósito. me. Pero ¿estás tú aquí, But Señor? are you here, Lord? ¿Estás aquí conmigo verdaderamente? We're going toward your purpose, but are you truly with me? Amén. Y Dios está ahí. And God is there. Hoy es un día que vengo a decirte And come to tell you que Dios viene a decirte, that God, amén, a Christ, cada God uno de comes to tell nosotros, each one of us, Dios está ahí. God is there. En medio de las olas. In the midst of the En waves. medio del viento. In the midst of the waves. Aleluya. Él te ve remar. Amén. Él está viéndote remar. He's seeing you row. Él está viendo que quieres ir hacia He's adelante. seeing you that he wants to go Él está forward. viendo que tú quieres llegar He's hacia el seeing that you wanna get to propósito. the purpose. Él está viendo que tú quieres is seguir en la seeing instrucción. that you wanna follow Él the está viendo que instructions. tú quieres ir hacia He's adelante. seeing that you wanna go Aleluya. forward. Y en medio de todo esto, In dice the el midst of Señor, all this, the Lord aquí says, estoy yo. I am here. No tengas miedo. Do not Aleluya. Porque el Señor está ahí Because the contigo. Lord is there with Y you. dice que mientras que ellos decían un fantasma. When they say a phantom, Y a ghost, tenían miedo porque decían, a veces así pasa con nosotros, ¿verdad? And Podemos it tener happens miedo, to us when we señores. have fear. Estás tú aquí. Are you Ayúdame, here? Señor, porque Help me, Lord. no sé ni qué está I don't know pasando. what's going on. ¿Vas tú a proveer para mi necesidad? Are you going to provide for my needs? ¿Vas tú a proveer para mi familia? Are you going to provide for my family? ¿Vas a tú a restaurar mi vida? Are you going to restore my life? Entre el miedo. In the fear. Pero en ese momento dice, In that moment. pero enseguida, But immediately, Jesús les habló. Christ spoke to them. O sea que en medio de todo eso, In the midst of all this, empezaron a oír una voz. they started to hear a voice. Aleluya. Yo no sé cuántos en medio de todo, ¿verdad? Pueden escuchar la voz de Dios. I don't know how many of us in the midst of all this could hear the voice of God. Señor, ¿estás tú aquí? El Señor Lord, dice, are you "Sí, here?" aquí estoy. And he says, yes, I'm here. Aquí estoy, aquí estoy. I'm here, I'm here. No me he ido, I'm aleluya. not left. Aun cuando estaba arriba, ¿verdad? En las alturas, Even en el when up in the monte. heights, in the Desde ahí mountains. yo te estaba From there, viendo. I was seeing you. Aleluya. Y te vi remar. And I was seeing Y you te vi so. batallar. And I saw Y you por eso battle. es que ahora he descendido a tu rescate. now I have Por come eso to es your que ahora he rescue. descendido aquí en medio de las olas, en medio de la In the midst of the tribulación, winds, in the en midst of medio the de los tribulation, problemas. in the Yo midst he of the problem, descendido God has descended para ayudarte. to help you. Mira lo que le dice. Look what he says. Le dice, tened ánimo. Be of good cheer. Me imagino al Señor desde la distancia, ¿verdad? Tened Be ánimo. of good cheer. Yo soy. I am. No Do not temáis. fear. Aleluya. A veces nos hace falta que el Señor nos diga eso, ¿verdad? Sometimes we need that the Lord tells us that.
ten ánimo. Be of good cheer. Levántate. Get up. Sigue adelante. Continue forward. Aleluya. Yo vengo a traer nuevas I fuerzas. come to give new strength. Porque a veces cuando viene el miedo, ¿verdad? Dice, Because when the fear comes, no sé cuántos se han asustado tanto que I don't know hasta how many got las fuerzas se afraid. te van. that the strength goes. Una vez asustamos a Emalai tanto. One time we were bothering Imalai so Estábamos much jugando en la casa de apostólica cuando estaban aquí en El Paso. with an apostle house. Y yo estaba escondido en un closet así. And we were hiding in a Estábamos closet. jugando a las escondidas. We were playing hide and go seek. No me acuerdo quién abrió el closet y lo I don't know who cerraron. opened the Y lo dijeron. closet. No, yo creo que está en el closet. Entonces Himalaya abrió She la opened puerta y yo dije, the door. ¡aquí estoy! And I said, I'm Y here. fue And tanto el susto de Himalaya que hasta she was so afraid that she went back. se cayó. Porque ella se tensa así, se cae. And she gets tense and she falls back. Pero lo que quiero decir es que hay veces que el miedo te But paraliza sometimes that the fear paralyzes you y hace que se te vayan las fuerzas. and your strength goes. ¿Verdad? Por eso es que a veces el Señor tiene que venir para decirte, ten ánimo. But Gloria, God has to come and say, aleluya. be of good cheer. Levántate, vengo para Get darte up. nuevas I fuerzas. came to give Vengo you new para strength. I levantarte. came to Vengo lift you para up. proveer I lo que tú came to provide necesitas. everything that you need. Amén. Y Él le dice, yo soy. And he says, I am. Aleluya. El yo soy llegó. The I am. Aleluya. Porque cuando es Dios, Dios se identifica. Because when it's God, God identifies Amén. Cuando es himself. Dios, Dios te dice, yo soy. he says, El yo I soy am. llegó a tu rescate. I El am yo got to soy, your no te rescue. preocupes, Don't porque worry. el que creó el The viento, one who created el que the wind. creó estas olas, The one who el que created creó the estas waves. barcas y The aún one el que creó tu vida, The el one que who te life. dio The one aliento, who gave you breath of life el yo soy llegó. is the great I am. El yo soy se apareció The I am showed up para darte ánimo, to give you good para cheer, darte fuerza. to give you strength. En medio de todo eso, para que puedas In the midst seguir of hacia all that, adelante, so you para can que continue sigas forward, hacia so you adelante, can continue para que forward, sigas remando, so you can en continue medio de along. toda In situación, the midst of all siga hacia situation, adelante. continue El yo forward. soy está The I aquí am a tu lado is next to you, respaldándote. El backing yo you soy up. está en esta The I iglesia am is in this church. respaldándote. Backing you up. ¿Cuántos pueden creerlo? How many can believe it? Pastora, can you believe it? ¿Lo puedes creer? That the I am is here, Que yo soy está aquí. backing you up. Atrás de ti. Everything you're doing, you and Todo lo que tú Pastor. estás haciendo. Aleluya, en medio de todo, In the midst of everything. Él está aquí. He is here. El yo soy. The I am. Y si Él está aquí, And if he is here, nada más hace falta. then we don't lack anything. Aleluya. Nada más hace falta. Nothing else is Amén. lacking. Así que tenga ánimo. That I have, Tenga ánimo. Be of good cheer. En medio de In todo, the midst of everything. puedo I sonreír. can smile. Puedo decir gloria a Dios. Glory to Aleluya. God. Hallelujah. Porque es momentáneo. Because it's Es momentary. leve. Aleluya. Es solamente algo leve, momentáneo. Pero lo que no veo es aún mayor. But what I don't see Es aún something mayor. greater. Lo que no veo es aún Something mayor. greater. Lo que viene es aún mayor. But Aleluya. what's coming is Y something dice la greater. palabra. And the word says, No temáis. do not be afraid. No temáis. Do not be afraid. No le estaba diciendo que no teman de las olas. He said, do not be afraid of the winds or the waves. Y no le está diciendo no tengan miedo de los vientos. Or do not be afraid of the winds. Porque ellos no tenían miedo de eso. So they weren't afraid Ellos of that. tenían miedo del fantasma que estaban Of the viendo. ghost that they were seeing. Que era Cristo. That was Christ. Él dice, no temáis, soy yo. So do not be afraid, it's me. No tengas miedo. Todo esto que está pasando, All of this that's happening. soy yo, te estoy probando. It's me who's testing you. No temas. Do not be afraid. Soy yo. Aquí It's me. estoy. It's me. Aquí estoy en medio de todo. Aquí estoy. In the Aquí midst of estoy. everything. In the midst of Tengas everything. miedo. In the midst of everything. Amén. Estoy aquí para darte nuevas fuerzas, para I'm here to give you animarte, new strength. para decirte que no temas, porque aquí Do not be estoy. afraid because I'm here. No es un fantasma, amén. It's not a fan. Es a Dios, ghost. Dios está It is ahí. God. He's there. Aleluya. Hay veces que necesitamos eso, ¿verdad? Que nos, Sometimes que that nos we need diga, that. ten ánimo, yo soy. I No am. temáis. Do not Aquí fear. no temas, aquí estoy contigo. I'm Te here with you. estoy cuidando de I'm ti. taking Te care of estoy you. viendo, no te preocupes. Aquí estoy, aquí I'm here. estoy. I'm here. Aquí estoy. Empezaron a oír una voz, ¿verdad? And they start to hear a voice. Señor, eres tú, eres tú. It says, it is me. Realmente It's me. estás tú aquí. It is Realmente you aquí here. estás.
Aleluya. Y dice, ¿verdad? Que entonces le respondió Pedro And then Peter answered him, right? y dijo, Señor, And said, Lord, ¿eres tú? it is you. Si eres tú, perdón. If it's you, Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. command me to come to you on the water. Amén. Y vemos a un Pedro, ¿verdad? And we see Peter, Que dice, como aún dudando, ¿verdad? Un poco, como que, even doubting a little bit, Señor, si eres tú, said, if it's you si realmente tú fuiste el que me mandaste you aquí en medio del mar, who sent me over here to the sea, si realmente has sido tú el que has permitido todo esto, porque if estoy, it's you who have permitted all of porque this, estoy en tu voluntad, because I'm in your will, porque estoy en tu instrucción, because I'm in your instruction, si realmente eres tú, and if it's you, dime que vaya a ti. tell me to come to you. Aleluya. Si realmente eres tú, And if it's you, dime que vaya a ti sobre las tell me aguas. to go to you. ¿Verdad? Y todavía vemos un poco como de duda en Pedro, And we still see a little doubt in Peter, pero también yo puedo ver but I could also see las ganas que él tenía de ir hacia donde Jesús the estaba. desire that he had to go to Christ. Como que sí, a veces podemos tener dudas. Now, yes, sometimes we can have doubt. ¿Verdad? Como, Señor, eres tú. Entonces, It is you, enséñame. then teach me. Entonces, revélame que tú estás Reveal aquí to en me that medio. you're here in the midst. Déjame estar ahí contigo junto a ti. Let me be there next to you. Que muchos podemos pensar, a lo mejor Pedro quería caminar sobre el agua. And Peter wanted to walk on the water. Pero yo creo que Pedro quería But what I wanted Peter estar al lado de Cristo. was to be next to Christ. En medio de la tormenta, en medio de In la the midst of the tempestad. storm, midst of the tribulation. Porque mira qué interesante que Jesús Look no how vino interesting. y le dijo al mar Christ que, didn't come and que say stop. calma ni a las olas que se pararan. Or O for sea the winds, que the waves todo, to todo stop. sigue igual. Everything was the same. La única diferencia es que Cristo está The ahí. difference is that Christ is there, Amén. Caminando sobre el mar. walking in the sea. Y Pedro viene y dice, si eres tú, déjame que yo vaya contigo. Yo If quiero it's estar you, I junto a want to ti. be next to you. Déjame experimentar, Let me aleluya. experiment. Déjame entrar a ese nivel, Let me enter to aleluya, that level. donde no solamente estoy en esta barca, Not only when I'm in ¿no? that Porque boat, ellos ya conocían la barca, because they knew pero the ahora boat, quiero entrar a un nivel diferente. but they want to enter to the different level. Ahora quiero ir a donde tú estás. I want to go where you're at. Eso que tú estás haciendo, Jesús, That's what you're doing, Christ. yo quiero hacerlo también. I want to do it also. Ese milagro tan grande que yo estoy viendo, That miracle is so big that I'm seeing. un Dios que camina sobre las A aguas. God that walks on the waters. Yo también quiero experimentar I also want to el experiment poder caminar sobre las the power aguas. to be able to walk on the En water. medio de las olas y el In the midst of the viento. waves and the winds. Yo también lo quiero hacer. I also want to do it. Déjame que yo vaya contigo. Let me go with you. Llévame a ese nivel. Bring me to that level. Súbeme de nivel. Bring me up Ya a me level. cansé de la barca. I'm tired of the Porque boat. en la barca estoy seguro. Because the Yo boat is conozco short. los vientos y I las know the olas en la waves barca. of the boat. Pero déjame ir hacia donde estás tú. But let me go to where you're Y yo at. no sé cuántos pueden And I decir. don't know how many can say. Súbeme al nivel, Dios. Take me to the next Donde level, yo God. también puedo Where I can caminar also sobre las aguas. walk upon the Pero que waters. tú estés ahí conmigo. That you are there. Esperándome You are del there otro with me, lado. waiting Pero for me on the súbeme. other side. But Súbeme de lift me nivel. up. Lift me Súbeme up. a otra gloria. Lift me to Súbeme another a glory. otra Lift unción. me to another anointing. Súbeme. Lift me up. O sea que Pedro quería experimentar algo sobrenatural. That Peter wants to experiment something supernatural. Algo que nadie más había experimentado. Something that nobody else experimented. Yo no sé cuántos quieren algo que nadie más How many want something that nobody else ha experimentado. had experimented? Aleluya. Y mira qué bueno es Dios. And look how good God is. Que Jesús le dice, ven. En el 29 le dijo, ven, And Christ told him, come. ¿tú quieres? You want? Aleluya. ¿Tú quieres caminar sobre el agua? You want to walk on the waters?
¿Tú quieres experimentar el poder de Dios? You want to experiment the power of God. ¿Tú quieres experimentar la gloria de Dios? You want to experiment the glory of God, ¿Tú quieres experimentar lo sobrenatural de Dios? the supernatural of God, ¿Tú quieres experimentar la gloria, el poder, the glory and the power, los milagros, la maravilla de Dios? the miracles and the marvelous Y Dios te things of invita, God. ven, And God said, come, ven, come, ven Pedro, come, Peter. que yo quiero mostrarte. That I want to show Yo you. quiero que camines sobre el I agua. want you to walk Yo over the quiero water. que experimentes lo I sobrenatural. want you to Yo experiment quiero the que subas de That nivel. you go up the level. Yo quiero. Ven. I want, come. Y Él nos llama, ¿verdad? Cada uno de nosotros. And Ven. he calls ven, each one of us, come, come, ven. come. Aleluya. It says, Experimenta. come. Experiment. Aleluya. La mesa está servida para todos. The table Amén. is served. Esto no es para uno ni para los It's not otros. for one or the Steven, other. esto es para todos. Todo el This que is quiera for all of us. recibir. All that want to receive. Y Él decía, ven, que vengan a la Come. mesa. Todo el que quiera que venga, table. que reciba de la to mesa. receive from the Tú quieres table. algo nuevo, You want something new? ven. Come. Tú quieres servirme, You want ven. to serve me? Come. Tú quieres ver milagros por tus propias manos, See ven. miracles by your hands? Come. Tú quieres predicar el evangelio, You want to preach the gospel? ven. Come. Ven, estás invitado. Come. You're invited. Esto no es solamente para los This pastores. is not only for the pastors, Esto no es solamente para los diáconos, not only for ni the para los deacons, ujieres, or for the ushers, ni para los apóstoles. for the apostles. Es también para ti, is also Cecilia. for you, Es Cecilia. para ti, Lore, para It's for you, Steven. Lore, Para, Steven. para la hermana Mari, para For toda Mari, la familia, para for the family, todos. for everybody. Dios te dice, ven. He says, come. Si tú quieres algo nuevo, If you ven. want something new, come. No te quedes en el mismo lugar. Don't stay in the same place. Sí, a veces nos sentimos Yes, we feel seguros en la barca. sure in the boat. Aquí estoy bien, yo conozco esta prueba. I know this test. I'm fine. De aquí ya no me tumban. From here, nobody knocks me down. Pero Dios quiere que salgas de la barca. But God wants us to come out of the boat. Salte de tu comodidad. Get out of your comfort. Haz algo nuevo, haz algo diferente. Do something new. Do something different. Amén. Entonces, en medio de todo esto, hubo uno que escuchó la voz de Dios. And there was one who heard the voice of God. Y le decía, ven. He says, come. Y dice, descendiendo Pedro And descending Peter de la barca, from the boat, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. he walked on the waters to go to Jesus. Amén. No solamente Pedro escuchó que dijo, sí, ven. Not only did he hear, come, Pero sí, ven, puedes venir. that you could come, Sino que también descendió. but it also descended. ¿De dónde? De la barca. No solamente Dios lo llamó, sino que él Not only he obedeció called, but he obeyed, y descendió de la barca. and he descended. Podemos ver varios lugares, ¿verdad? Donde Dios We could see various así places como que nos puede decir como que sal de la barca. where he says, come out of the boat. Sal de tu zona de confort. Get out of your comfort zone. Y ves, porque en la barca, ¿verdad? Es como todo lo que nosotros tenemos, es como 'Cause dejarlo everything that we atrás. have is like leaving it back. ¿verdad? Dejando atrás toda mi seguridad, donde yo creo que estoy All my seguro. security, Dejando where I feel like I'm atrás fine, donde yo creo que no me va a pasar nada. where I feel that nothing's going to happen to me. Esto es soltarlo todo Is to let go of everything, para poder experimentar algo nuevo. to experiment something new. Eso es lo que Pedro quería. Él quería That's experimentar what Peter algo nuevo. wanted. Y yo no sé cuántos pueden soltar la barca I don't know how many can let go of the boat ¿Amén? Para experimentar algo nuevo to experiment something new en nuestras vidas. in our lives. Mira qué interesante, ¿verdad? Porque Look how interesting dice que Pedro descendió. that Peter descended. Había más discípulos ahí, ¿no? There was more disciples there, Pero solamente Pedro descendió. but only Peter descended. O sea que solamente aquel que quiere. Only he who wants, Solamente aquel que está buscando. he who's looking for, Solamente aquel que obedece. he who obeys, Que escucha la voz de Dios y that obedece. hears the voice of God. Es el que puede descender de la barca. Dejarlo That's the todo one who could atrás. descend on the boat. Dejar su seguridad. Leave your security. Sí,
Porque a veces podemos poner nuestra fe y nuestra Because we can seguridad put our faith and our security en algo que no es Dios. in something that is not God. A veces podemos tener nuestra seguridad en nuestro trabajo, We can have our security in our job, en nuestra casa, in our house, en nuestro carro. in our vehicle. Decimos, esto no me va a fallar. This is not going to fail me. Mi familia, esto no me va a fallar. And my family, this is not going to fail me. Pero cuando tú dejas todo eso But when you leave all of that y tú confías que Dios va a estar ahí, and you confide that God is going to be there, eso es otro nivel. that's another level. Que tú estás diciendo, esto que me trae seguridad o This that brings aparente security, seguridad, or it looks like security, no se compara con lo que tú me puedes ofrecer, Dios. doesn't compare to what God can offer. Amén. Amen. Y él le decía, y dice, ¿verdad? Andaba entonces, cuando él dejó la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. And when he left, he came down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Amén. So, se puede imaginar esto, ¿verdad? So you can imagine Pedro- this. Jesús lo está llamando, Christ is calling ven, him, come. y él desciende y dice, And he says, me and he imagino, ¿verdad? Pero descends, estoy caminando sobre las aguas. I'm walking on the water. ¿Cómo puede ser esto posible? How is this possible? No lo entiendo, pero don't yo understand voy a ir hacia donde se But encuentra I Jesús. find where Jesus Por- is. porque no sé qué está pasando. I don't know what's happening. Sí, las olas están aquí, los vientos son The winds are contrarios, here, the pero yo contrary winds yo are puedo here. caminar sobre el agua. And I can walk on the waters. Y es que Pedro Is that Peter? estaba siendo sostenido. He was being sustained. Porque está pensando esto, ¿cómo es que Pedro se pudo sostener sobre las How aguas? could Peter sustain over the water? Yo decía, eso tuvo que haber sido el poder de Dios. It had to be the power El of cual God. mientras que él estaba en las aguas, While he was in the lo waters, sostenía en las it aguas. sustained him over the waters. Amén. O sea que el poder de Dios That the power of God es el que hace que yo me sostenga sobre las sustains aguas. me over the waters. En medio de toda situación, In the midst of all the Él es situations, el que me hace sostenerme por el poder, He por su sustains me poder. Es el by que the me hace power. sostenerme He en las sustains me aguas. Es lo by que the me hace yo waters. poder caminar hacia to adelante. walk forward. O sea que experimentó algo que a lo mejor So he experimented. nadie más va a experimentar. No sé si Nobody alguien else más experimented. visto si alguien ha podido experimentar el caminar sobre las aguas. If somebody have experience in walking over the waters. Pero esto fue un paso de fe que él tomó. But this was a step of faith that he took. Amén. Y mientras que todo esto pasaba, ¿verdad? While all this was happening, Todo seguía igual. Los everything vientos, stayed the las same. olas. The winds and the waters were the same. La única diferencia es que ahora Pedro ya no lo estaba sosteniendo la barca, su seguridad, But not sino Peter el wasn't poder de sustaining, Dios. but it was the power of God that was sustaining his life. Y no sé cuántos se han sentido alguna vez, ¿verdad? Donde I don't know how many of us have felt. ya Dios removió toda seguridad, Remove all security, trabajo, familia, todo, work, ¿verdad? Y family, removed everything. lo único que puedes hacer es That the only thing you can voltear do al cielo y decir, estoy sostenido por tu poder, Dios. says, I'm sustained by your power. Esto tiene que ser tu poder, This has to be your power. porque no hay nada Because there's nothing que pueda hacerme caminar sobre las that aguas can make me walk upon más the que tú. waters except for you. más que tú, Dios. Aleluya. Y dice, sigue diciendo, ¿verdad? En el siguiente versículo. Pero al ver el fuerte viento, But to see the strong winds, tuvo miedo he was afraid. y comenzando a hundirse, And he started to drown. dio voces diciendo, And he cried out in a loud voice, saying, Señor, Lord, sálvame. save me. So, vemos So we see a un Pedro ahora que se está hundiendo. a Peter that is now drowning. ¿Por qué? Why? Si estaba siendo sostenido por el poder del Dios. I mean, he was being sustained by the power of God. Pero dice que él se empezó a enfocar en qué? But he was being focused on what? En el fuerte viento. In the strong winds. Y en el fuerte viento And in the strong y winds. tuvo miedo. And he was afraid. O sea que hubo un momento mientras que él estaba caminando sobre There las was a aguas moment that when he was walking on the que estaba waters, siendo sostenido por el poder de that he was Dios. being sustained by the power of Que él se God. paró That he stood up
Y empezó a ver alrededor. And he started to look around. Y empezó a ver los vientos. Started to see the winds. Aleluya. Perdió el enfoque. He lost the focus. Porque se supone que tenía que estar enfocado en Because Cristo. he was supposed to be focused in Se supone que Christ. estuviera enfocado en el Señor. He was supposed to be focused in the Lord. Y dice que empezó a tener miedo. And he started to have fear. Ahora sí es un miedo Now it's fear por los vientos. because of the winds. Si vemos es muy diferente. But it's very different. Una cosa es tú experimentar los vientos en la One thing barca. is you experiment the winds in the boat. Pero otra cosa es experimentar los vientos mientras que tú estás caminando en el agua. And another thing is to experiment the winds while you're walking in the waters. Estamos viendo a Pedro en otro nivel. We're seeing Peter in another level. ¿Sí? Y cuando tú estás en ese nivel, And when you're in that level, donde tú caminas sobre el agua, where you walk upon the waters, tú no puedes perder el enfoque en Dios. you can't not lose your focus in God. Porque el viento va a ser mayor. Because the winds are going to be greater. Las olas van a querer tumbarte aún con más The winds fuerza. are going to want to knock you down with more strength. Y si tú te pones a mirar And alrededor, if you start to look around, en la prueba, en la the aflicción, test and the affliction, ¿qué va a pasar? Que tú vas a perder el enfoque you're realmente gonna de lose the Cristo. focus of Christ. Como dije, este era otro nivel. O sea, él estaba sintiendo los vientos de una manera And diferente. he was feeling the winds in a different way. Él estaba viendo los vientos de una manera He was diferente. seeing the winds in a different way. Tuvo miedo. And he was afraid. Tuvo miedo He was afraid por los vientos que trataban de hundirlo. for the winds that try to drown him. Que es o sea, que en ese momento de miedo, cuando uno tiene miedo, That moment No when sé, we have fear, se le olvida todo, ¿no? we Como forget que, everything. como dijimos antes, te paraliza, se te It olvida todo, te paralyzes you and you turbas. forget everything. Y hay veces, ¿verdad? Cuando tú estás caminando, estás yendo hacia there's ese times where you're propósito del walking. Señor, y tú estás ya fuerte, And you're there strong. y aunque estás caminando sobre el agua, estás caminando even though you're walking on the por water, fe, estás caminando walking by faith. en un nivel In a diferente. different level. Y hay veces que podemos olvidarnos There's times we could porque forget podemos ver las pruebas tan fuertes because we can see the test so strong. y olvidarte que tu mirada tiene que estar enfocada en Cristo. And we forget that our eyes have to be on Christ. Y entra el miedo. And the fear Porque tú enters. dices, es que no había experimentado esto de esta But I haven't manera. experimented this in this way. Sí, lo había experimentado en la barca, pero I've aquí experimented in the caminando boat. sobre el agua, But here, walking upon the waters, esto no lo había experimentado. I haven't experimented this. Y le entró el miedo a And the a fear Pedro. entered. Se olvidó de la instrucción And he forgot about the instructions. de que tenía que llegar al otro lado. That he had to get to the other side. Se olvidó de que Jesús estaba enfrente de He él. forgot that Christ was in front of him. Se olvidó de que no tenía que estar viendo a los problemas, a las He situaciones, sino a forgot that he don't Cristo. have to look at the problems, but he ¿Cuántas had to veces no look nos at pasa Christ. eso? How many times does that happen to us? Que en vez de enfocarnos en Cristo, Instead of being focused on Christ, nos enfocamos en nuestros problemas, we focus ourselves in another en problem, nuestras pruebas, in our en lo que está situations. sucediendo al momento. and what's going on in the moment. Y se nos olvida que Cristo está enfrente de And we nosotros. forget that Christ, Se nos olvida que Él ya is nos us. dijo, ten ánimo. he says, do not Se fear. nos olvida que Él ya nos dijo, no temas. Do not fear. Se nos olvidó que Él nos está sosteniendo con su poder. That he's Se nos sustaining us olvidó. with his power. We forget. ¿Eh? Y no podemos a veces And hacer sometimes nada porque nos we paraliza. can't do nothing because we get paralyzed. Y la causa de el yo perder el enfoque de Dios, And for me to lose the focus of God, el yo empezar a ver las cosas a mi alrededor en vez de a Cristo, before seeing the things around me instead of Christ, pasa que ¿qué? I want to see what? Causa que yo That I me empiece a hundir. start to drown. ¿Ok? Me empiece a hundir. Start to drown. ¿Por qué? Porque perdí el enfoque. Ahora, el poder de Dios que me sostenía, ahora The power of God sustained poco a me. poco me estoy hundiendo. Little by little, I was drowning. Que perdí el enfoque. And you lost the focus. Y a lo mejor hay momentos donde necesitamos reenfocarnos. And there's moments that we need to refocus. Amén. En el momento tenemos que reenfocarnos. And we have to refocus. ¿Hacia qué? To what? Hacia Cristo. ¿sí? To Amén. Christ. Ya no enfocarme
en los demás, sino and en not in the others, Cristo. but on Christ. Que cuando uno se enfoca en Cristo, Then when we focus in Christ, amén, todo lo demás, the rest, el Señor se encarga. the Lord is in No charge. dice la palabra, ¿verdad? Buscar primeramente ¿qué? First, El look for reino, the kingdom of God, justicia y and His todo lo righteousness, demás vendrá por añadidura. and O everything sea, else will be Él está added diciendo, onto cuando us. tú te enfoques en And when you mí, focus in me, yo voy a tener cuidado de todo lo demás. I'm going to take care of the rest. Tu matrimonio, Your tu marriage, your familia, family, tus your hijos, children, tu your trabajo, work, tus problemas your problems, financieros, your tus finances, problemas personales, your tus personal luchas situation, internas. your Él eternal. está diciendo, enfócate en It mí, says focus enfócate. in me, focus in me. No dejes que los vientos te distraigan. Don't let the winds No dejes que lo demás to get you out haga of que focus. pierdas, voltees la mirada. Don't allow other y things luego to te take empieces a away your hundir. sight. And you Porque a start veces to que tú te drown. sientes como que te estás hundiendo, ¿verdad? Como que- Because at times you feel like you're drowning. nosotros usamos mucho la expresión como que ahogándote en un vaso de agua. We use the expression a lot, like drowning Y in a estás cup ahí of water. pataleando, And you're there kicking, tratando de quedarte a flote, porque recuerden, just stay afloat. las olas todavía están golpeando. Remember, the waves are Y él still está hitting. tratando de ¿qué? De batalear, trying to what? de salir a la superficie. fight, to get Está, out of the superficial. se encontraba en un momento de He found desesperación. In a moment of desperation. Cuando yo quito mi mirada del Señor, entró en desesperación. Take my eyes off the Lord, I enter Un into momento de desperation. desesperación porque no sé qué está pasando, estoy tratando de mantenerme a flote, You have to be float. pero ya el poder de Dios no me está sosteniendo. And the ¿Qué power of hago? God is ¿Qué not hago? sustaining me. What am I doing? What am I doing? Y hay veces que nos sentimos desesperados así, ¿verdad? And we feel desperate. Pero mira qué inteligente Pedro, Look how intelligent Peter. porque ¿qué es lo que él dice? So what does he say? Dice que cuando empezó a hundirse, dio voces diciendo, And when it started to drown, Señor, the sálvame. Lord save me. O sea que él sabía de dónde venía su He salvación. knew where his salvation came from. Él sabía de dónde venía su socorro. He knew where his help come from. Él decía, Señor, sálvame porque Lord, me estoy save me hundiendo. because I'm drowning. Y hay veces que necesitamos hacer eso. And sometimes we Cuando need to do sentimos that. que estamos desesperados, And we cuando feel that we're desperate. perdemos el enfoque y lo ponemos We a get todo out of focus, alrededor, tenemos put all que around us. venir a We have to Cristo, come. tenemos que decirle a Dios, Señor, sálvame. Lord, save me. Señor, sálvame. Lord, save me. Que necesito tu ayuda. I need your help. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Decía el salmista, And the psalmist says, ¿de dónde viene mi socorro? Where does my help Alzaré come mis from? montes a los ojos. I'll ¿De put dónde my viene eyes mi on the mountain. socorro? Where does my help come from? De Jehová. From the Lord. De Jehová viene mi socorro. Comes my help. Amén. Mi socorro My viene help de Él. comes from Him. Cuando yo me sienta en desespero, When I que feel no puedo desperate, continuar, que he perdido el enfoque, yo puedo estar seguro que yo puedo llamar a and I Dios. could know that I could call on God. ¿Cuántos pueden que ellos pueden llamar a Dios? Y su palabra dice, ¿verdad? Que cuando His word uno says, llama, ¿ven? Él abre. When Y we él ask, He ¿ven? answers. Que cuando clama a mí, ¿verdad? Leamos en Call to Jeremías, me, y yo te and I will responderé. respond. Amén. Clama a mí que yo te responderé. Call to me and I will respond. Aleluya. Y dice que después de esto, que And after this, al momento, o sea, And otra vez, and immediately, rápidamente, quickly, Jesús Christ extendió la mano stretched out His hand y asió de él. and caught him. O sea que en el momento que él se sentía que se estaba hundiendo, In the moment that he felt that he was drowning, Jesús le extendió la mano. Christ already extended His hand. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? How beautiful God Es is. como que Él sabe en qué situación me Like encuentro. He knows the situation that I'm Él sabe found cómo me siento. in. He knows how I feel. Y Él sabe que perdí el And enfoque. He knows that I lost the focus. Y aún así me extiende la mano. And He still extends the hand, Aunque fue mi culpa. even though it was my fault. ¿Verdad? O sea, fue mi culpa porque yo fui el que It's my me fault. distraje. Because I'm the one who got distracted. Y Cristo estaba en el mismo lugar. And Christ was in Cristo the no same se fue place. más lejos ni nada. He O sea, didn't go Cristo estaba further en or el mismo anything lugar. else. El que perdí el enfoque fue yo. The one who lost focus was me. Amén. Y Jesús es tan bueno And Christ is so good que cuando tú pierdes el enfoque, that when you lose focus, Él no te deja ahí para que te hundas, He don't allow you to drown, sino que te ayuda. but He Te helps extiende you la mano. and extend His hands. No te preocupes, no te vas a hundir. Don't worry, you're not going to drown. Yo te saco, mira.
I take you out del pozo de la desesperación. from Aleluya. the desperation. Yo pongo tus pies, mira, sobre tierra firme, I put sobre la your feet roca. over the rock. Amén. Y no me deja en ese lugar solo para que me It ahogue. doesn't leave me in that place alone so I can No. drown. Me ahogué, como dice mi esposa. I drown. Sino que me da la mano, But he gives me me his hand. levanta. He lifts me up. Amén. Me levanta. No sé cuántos de nosotros hemos sido levantados. And he lifts Amén. me up. En un momento de desesperación donde In a moment ya no of sabíamos qué hacer. desperation, when we Viene don't know Cristo, what to te do. levanta, te He lifts dice, you up. y así es de ti, así es que lo agarró fuerte. And he grabbed him Y te strong. dice Cristo, aquí estoy. He says, I'm here, I'm here, I'm here. No temas, Do not fear. Pedro. No temas, hermana. Do not Elisa. fear. Aquí estoy. Tú puedes poner tu nombre ahí. You can No put your name temas, there. decirle, aquí estoy. Do not fear, I'm here. Agarrándote. Grabbing onto you, grabbing onto you. Yo sé que han venido los vientos, yo sé que han I venido las know that the olas. winds and the Yo waves sé. have come. Él sabe. He knows. Él los estaba viendo. And he was seeing it. Él los mandó al mar. He sent them to the sea. Él dice, yo sé. He says, I know. Aquí estoy. He says, I'm here. Qué bonito es el Señor, ¿verdad? Porque no solamente lo extendió, lo levantó y lo How llevó. beautiful is the Lord. Que dice que lo levantó y lo asió, lo agarró así. But he grabbed him No lo soltó. and he didn't let him go. Y así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos, estoy aquí. Says, I'm No, here, no I'm te here, voy a I'm here. soltar, no te voy a I'm not soltar. going to let you go. I'm not going to let you go. No vas a ir a ninguna parte. Aquí You're not estoy, gonna go aquí anywhere. estoy I'm here, I'm contigo. El Señor te empieza a decir, te amo, I love you. te quiero mucho, estoy aquí. I'm here En tus situaciones, aquí in estoy. your situation. Lo importante es que tomaste este paso de fe. Lo importante es que, Important that you took this step of estás encaminándote hacia el propósito. Eso And es that lo you're walking importante. towards the purpose. Aquí estoy, sigue adelante, sigue. Go forward, go forward. Amén. Hermoso es el Señor. Y dice que él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Well, if you No little faith, solamente why le did you dice, doubt? lo rescata, sino que le dije Not only he cuál rescued him. fue su problema. He tells him what's his problem. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué You dudaste? of Y yo little decía, faith. hombre de poca fe. Your little faith. Yo me quedaba así como, pero si ese hombre caminó por las aguas, He walked on the waters. ¿cómo es un hombre de poca fe? How is he a man of little faith? Es que la situación era diferente, Is ¿verdad? that the situation was different. No era cualquier situación. It wasn't just any situation. Esta era una fe a otro nivel. This was a faith to another level. Que estaba caminando sobre las aguas. He was walking on the waters. Se quedó poca fe. A little Dije, faith. entonces, ¿cómo será mi fe? And how should my faith be? Yo no he caminado sobre las aguas. I walked on the waters. Amén. Y la fe, And the faith. que la fe es la que nos hace creer. And the faith is what makes us grow. Nuestra fe en Cristo And our faith in Christ es lo que nos sostiene de Él. makes us sustain of Him. Cuando tú empiezas a enfocarte en otras cosas, And when you start to focus on other things, tú estás diciendo como que mi fe no está puesta completamente en ti, Dios, my faith is not completely put on God, sino que en otras cosas, but in other things. en lo que está pasando a mi alrededor. What's going on around me? Por eso es que le está diciendo hombre de poca fe. That's what it says, man of little faith. Suponía que lo único que tenías que hacer era mirarme a mí. The only thing you had to do was look at me. Pero a veces eso es tan difícil. But sometimes that's so difficult. A veces eso tan pequeño, seguir la That's so instrucción, small to follow the Lord. ver al Señor, seguirlo, To follow Him, a veces eso es tan difícil and it's so en difficult nuestras vidas. in our lives. Se supone que sea fácil, It should be easy porque el yugo es ligero, because the yoke is easy, pero es difícil, but it's difficult. que a veces no sabe, está la incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. We have the uncertainty. Y We él le don't know what's dice, going hombre to de happen. poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice, You of little faith, why did you ¿por doubt? qué dudaste? Why did you doubt? ¿Por qué dudaste que era mi poder el que te estaba That was sosteniendo? my en este power that momento? was sustaining you in that moment. ¿Por qué dudaste que yo estaba ahí contigo? Why did you doubt that I was there with you? ¿Qué causa la falta de fe? Duda. What causes the Duda. doubt? Duda de que si realmente Dios me ha puesto
To see truly if God has put me duda de que here, si realmente el Señor va a trabajar. if the Lord is going to Duda, work, empieza en la mente empieza a dudar el enemigo, empieza a poner duda, ¿verdad? and the En enemy tu starts to mente. put doubt. ¿Ven? Por eso dice fe. Aumenta tu fe. O sea, Let your yo me faith grow. imagino que después de eso Pedro nunca fue You el can mismo. imagine that Peter was not the same. Su fe nunca fue la misma. His faith was never the same. No es así como cuando tú experimentas algo When you con Dios, experiment something with God, aún cosas sencillas como un saco, even sincere things like a jacket, pero tú sabes que el Dios está ahí but you know that God is there, y aumenta tu fe. and your faith grows. Amén. A veces cosas sencillas como que, pasó esta situación Oh, you pass through a situation en mi área financiera, pero Dios in my proveyó. finance area, but God Y tu provided, fe crece y dices, wow, and your faith grew. Dios está conmigo. God is with me, Y mi fe crece. and my faith Es grows, necesario que nuestra fe aumente, ¿verdad? and our faith grows. Aún los discípulos decían, aumentanos la fe. Have my faith grow. Aumentanos la fe, Señor. Have my faith grow, Lord, Porque ellos veían todo el estándar de Dios. because they saw the standard of God, Decían como que necesito que mi fe crezca. and I need that my faith No es grows. suficiente con mi nivel de It's fe. not Necesito un sufficient. nivel de fe más grande. I need a higher level of faith. Y dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, en el 32, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. And when they got into the boat and the wind ceased, then those who were in the boat came and worshiped him, saying, Truly, you are the Son of God. Él está diciendo, él los tomó, tomó a Pedro, He grabbed Peter, lo puso en un lugar seguro, put him in a secure place, ¿me? Y se calmó el viento. and the winds got calm. Y ahora Cristo estaba con ellos en la And barca. Christ was in the boat with them. Amén. So, es impresionante cómo el Señor a veces también nosotros And it's nos impressive. pone en un lugar, en estas situaciones nos pone en un lugar seguro And he puts us in a secure place. y calma los vientos, calma He las calms the winds, situaciones, calms the situation, amén, los problemas, the las problems, pruebas. the tests. No sé si alguna vez ha estado usted en alguna prueba, I don't know if you've been in a una test, tribulación, una aflicción tan grande tribulation so big, que cuando tú ves que el Señor and when you see that the Lord viene comes y Él calma el viento, es and he como que, calms wow, it, you're like, wow. te pone en un lugar seguro y He puts you in a te secure puedes place, sentir tranquilo, en and you can paz. feel calm, you feel peace. Ya no sientes que te estás ahogando, You don't feel like you're drowning anymore, estás en paz. and you're in Y peace. cuando tú ves eso, When tú you puedes see hacer that, como los discípulos, ¿verdad? you can do like the disciples. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, dijeron, Those in the boat verdaderamente came, eres hijo de Dios. you are the Son of God. Están diciendo verdaderamente, solamente tú Only you pudiste Only caminar you. sobre el mar. Only you can walk upon the waters. Solamente tú pudiste venir Only you could come y calmar los vientos. and calm the winds. Solamente tú pudiste hacer Only que Pedro you caminara sobre el agua. Can make you walk upon the O waters. sea que ellos estaban diciendo, wow, That's what they were saying. Wow, qué clase de Dios tenemos. what kind of God? No conocían a este Dios They didn't recognize the type y of God. empezaron a adorarlo, ¿verdad? Y a veces, después de que pasa todo esto en nuestras And vidas, after all this happens in my life, lo único que puede salir de nuestra boca es como the only thing that adoración. could come from my mouth, Después de que tú sales de este momento, de that you esos come out of momentos, this ¿verdad? moment, Que dijimos que hay momentos de prueba, como hay and we said momentos the moment of test, de reposo, como el Señor lo tuvo en el monte. the moment of rest, Y like tú the dices Lord como had que, in the wow, mountain. Dios, gracias, te And you're like, alabo. wow, God, Señor, thank tú you. estabas ahí. You're Señor there. Jesús, yo no te veía. I didn't see Padre, you. en medio de las situaciones, In the pero midst of the llegaste situation, justo a but you arrived tiempo. in time. Me mostraste que eras tú, me diste And you showed that it was fuerzas. me, and you gave me Gracias, strength. Señor, te alabo, te bendigo, Thank you, Lord. I Dios. bless you. Gracias, Padre Santo. Thank No you, es eso, Jesus. así como somos, no. That's how we should Cada be quien, ¿verdad? Con su vida, en su vida, ¿verdad? with our Como que lives. así es. Él That's es el how it Hijo de should be. Dios. He's the Él Son of merece God. ser, él merece ser exaltado. He should be exalted. Amén. Así que en este día So today, yo le animo, I motivate you amén, a que tenga ánimo, that you be of good cheer. que no tema, Do not fear. amén,
que pueda salir de la barca, that you can get out of the boat. amén, que no tenga miedo, Do not be afraid, sino que siga remando hacia but adelante. continue rowing Aleluya. forward. Amén. Amén. Dios Forward. les Amen. bendiga. God Amén. bless you all. Voy a hacer una oración para despedir en Facebook. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, por So favor. let's stand up, church. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, por Lord, I este give you thanks. día, Señor, maravilloso que day, has creado para cada uno de Marvelous that you have nosotros. given Dios. each one of us. Aleluya, Padre, mira, Señor, a las personas que nos van a estar viendo por Look las at the redes people who are going to be sociales. seeing us in social media. Te pido que seas tú bendiciéndolos, Dios. That it be you blessing them, Lord. Que seas tú, Señor, aumentando su fe. That you, Father God, make their faith grow. Aleluya, que se puedan enfocar en ti, Cristo. That they can focus in you. Que no pierdan el enfoque de That ti, they don't lose the focus. sino que sigan hacia adelante, But that they Dios. continue forward, God. Aleluya, no viendo más lo que está alrededor, Not seeing what's around them, sino viendo que tú estás ahí. but seeing that you are there. Aleluya, tú estás aquí también, That Dios. you are here also. Tú estás dispuesto, Señor, a extender that la you're willing, mano, Father Dios, God, to extend aleluya, a the todo hands aquel que lo necesita, To Jehová. all those that need it. Aleluya, porque tú, aunque cayera el justo, aleluya, We know that they believe. aleluya, just. tú lo levantarás, Dios, tú That lo you will lift them levantarás, up. You Padre will lift them up, Santo. Father God. Tú no lo dejas en el suelo, You don't leave Dios. them in the floor. Tú no nos dejas, Señor, hundirnos, tú no nos You dejas don't let us drown. caídos, Padre don't Santo, leave tú us nos fallen. levantas, Señor. You Jesús. lift us up, Te Father pido God. que levantes a todos That you aquellos, lift up Señor, each one, que Father se God. sienten de esta manera, That Padre feels Santo, por in medio de this esta morning, oración. through Que this seas prayer, tú, Señor, trayendo you ánimo, Dios, Padre, bringing good cheer, revelándote, Señor, a sus vidas revealing yourself to their lives, y diciéndoles que no teman, and say, Padre, do not fear, porque tú estás en medio, because Señor, you're in the midst de todo lo que está pasando. of Jehová. everything that is going Gracias. on. Yo te doy gloria y honra, I Señor. give you Bendice glory, al Facebook, honor, a las redes bless sociales, Señor those who are Jesús, watching us. que los que nos van a ver, Padre, en el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén y amén. Amen and amen.